conocimiento y tratamiento de las enfermedades neuromusculares. Gracias por vuestra presencia y por formar parte de este camino que compartimos. Después de 5 años como presidenta de ASEM Cataluña, ha llegado el momento de cerrar una etapa. Luego, con gratitud, con orgullo y sobre todo con la certeza de que esta asociación seguirá avanzando con fuerza. Durante este tiempo hemos impulsado proyectos, tejido alianzas y sobre todo dado voz a quienes conviven cada día con una enfermedad neuromuscular. Nada de esto hubiera sido posible sin un equipo entregado, sin la colaboración del entorno médico y científico y sin el apoyo constante de las familias y personas afectadas y sin la colaboración y la fuerza de todo el equipo de la Junta Directiva. Aunque dejo el cargo de presidenta, seguiré formando parte de esta familia como vicepresidenta. Mi compromiso sigue intacto, porque aún queda mucho por hacer en investigación, en visibilidad y en calidad de vida. Cedo el liderazgo a Montse Font, hasta ahora vicepresidente de la entidad. Me gustaría, antes de inaugurar las jornadas, explicar mi andadura por el mundo de las enfermedades neuromusculares. Desde el diagnóstico de mi hijo hace ya 12 años, desde el primer momento decidimos que aunque no podíamos cambiar el diagnóstico, sí podíamos transformar su entorno, su calidad de vida y el de muchas otras familias. Y eso hemos hecho, paso a paso, con implicación, con compromiso y con mucha esperanza. Hemos conocido lo que es la esperanza basada en la investigación y en confiar en que se puede cambiar el futuro de nuestras familias. Formamos parte de varias asociaciones, siempre con el propósito de ayudar y de, por supuesto, que nos ayuden. Parece altruista, pero no lo es. De hecho, incluso podría decir que es egoísta, porque cuando ayudas recibes un retorno. Es el retorno de saber que no podrás curar a tu ser querido, pero sí puedes hacer cosas que cambien su calidad de vida. Empezamos nuestro camino en Duchen Parent Project, donde fuimos acogidos y arropados y donde empezamos a entender que se puede seguir adelante, sonreír y construir algo positivo incluso desde el dolor. En 2015 decidimos crear nuestra propia asociación, Somriures Valents en Cataluña, para estar más cerca de las familias, para financiar investigación y proyectos sociales que realmente han marcado la diferencia. Hace 5 años, María Ramos me propuso formar parte de la Junta Directiva de ASEM. Acepté el reto y desde entonces he desempeñado con orgullo el rol de presidenta. Hoy siento que ha llegado el momento de hacer un cambio. Necesito descansar, ceder el liderazgo a nuevas voces con más energía y disponibilidad. No me voy, seguiré en la Junta como vicepresidenta, pero dejo este ciclo de presidencia con el corazón lleno y la conciencia tranquila. Han sido 12 años de entrega absoluta, a Max, a mi familia, a otras familias, a la comunidad, a la investigación, a los derechos y a la visibilidad. 12 años de luchas internas y externas, de trabajo, de cuidado y de vida. Gracias de corazón por la confianza, el aprendizaje compartido y el camino recorrido. Sigamos trabajando juntos por una sociedad más inclusiva, más justa y por más esperanza para todos. Gracias por acompañarme en este camino, por empujar conmigo y por no dejarme sola en esta travesía. Seguimos. Una vez dicho esto, me centro en las jornadas puramente. Como cada año, como ha dicho Andrea, intentamos enfocar las jornadas con innovaciones en el programa. Este año abordaremos desde la investigación preclínica, avances en la investigación, registros de pacientes, asesoramiento genético y reproductivo, claves para la integración, para la atención integral y cómo puede hacer cómo la IA puede ayudarme en el día a día en las enfermedades neuromusculares. Y lo más emocionante y conmovedor que son los testimonios. Contamos con la colaboración de ITGP, Universitat de Barcelona, Duchen Parent Project, Hospital Sant Pau, Vall d'Hebron, CatSalut, Fundación La FAC y Sistema C. Pues nada, sin más, doy por inauguradas las jornadas y muchas gracias a todos.